Hola, bienvenidos a RC Motor. Hoy os traigo al canal este Skoda Octavia IV. Ya tuve la posibilidad de traeros al canal el Skoda Octavia, pero en aquel caso fue el sedán y en una versión TDI. Aquí tenéis la cuarta generación de este Octavia, el coche más vendido de la marca checa, el modelo más vendido. Ofrece una relación calidad-precio muy buena y unas características principales, entre ellas un espacio interior muy importante que ha mantenido durante todas sus generaciones. Como os digo, aquí traemos esta cuarta generación que incluye los acabados IV, esos acabados que tienen una componente eléctrica. Para el ojo entrenado es difícil ver la diferencia entre uno y otro. Vamos a verlos. Principalmente para saber que realmente es un IV, tenemos básicamente esta denominación del modelo y si nos venimos por aquí, tenemos esta tapita de carga con su indicador LED. Se pondrá blanco para iluminarnos cuando el coche simplemente está abierto. Cuando conectamos la manguera se pone en amarillo o en ámbar para decirnos que está conectada, que vayamos con cuidado, y cuando se pone a cargar esta luz se pondría de color verde. En el caso de que haya algún problema, algún fallo, se encendería en color rojo. Aquí. Fuera de esto, poquita cosa más específica para este IV con respecto a las versiones convencionales. Podemos elegirlo en versión sedán o en versión combi, como es este caso. ¿Qué ofrece de más con respecto a una versión sedán? Bueno, todo lo que es el interior, la parte exterior, las características de diseño, las vimos en el vídeo anterior. Os dejaré un enlace para que le echéis un vistazo completo si os apetece. Y como os digo, ¿qué añade de más? Pues toda la zona de la parte trasera. Ya veis este alerón tan largo que tenemos aquí, estas barras de techo, en este caso cromadas, que trabajan junto con esta línea de aquí, una línea que se mete, fijaos, muy hacia el interior, deja un pilar C bastante estrechito, y esta línea de diseño que se mete en los faros, bueno, en la parte superior de los faros, y que viene dando la vuelta por aquí, por todo el coche. Ya no tenemos el logo Skoda, tenemos las letras, como podéis ver aquí, y una parte trasera muy característica, como ya pudimos ver en el sedán, muy parecida al sedán con esta línea de aquí. En cuanto al maletero de los IV, bueno, tenemos el portón eléctrico. ¿Y qué es lo que encontramos aquí? Bueno, tenemos esta bandeja retráctil en dos posiciones. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Que la versión convencional tiene 600 litros, un maletero bastante grande, pero como para esta versión necesitamos en esta parte trasera el motor y las baterías, sube un poquito el fondo, lo que implica que perdemos 150 litros. Aquí tenemos un maletero de 450, así que es cierto que tenemos unas formas muy regulares, pero que sepáis que perdemos esos 150 litros. Y aquí abajo lo que tenemos es, ¡epa!, que se me cae, como podéis ver, un hueco específico para los cables de carga. Tenemos básicamente dos, el de carga convencional, el de carga doméstica, que es este de aquí, y este otro que está aún sin usar, que es para cargas, a ver, ya veis los dos extremos, para cargas en estaciones o puntos de carga rápida eléctrica para los vehículos.
Podemos pedir este IV con carrocería combi o también con carrocería sedán, y podemos pedirlo en los acabados Ambition y en el acabado Style. En este caso el motor será de una potencia de 204 caballos. Luego hablaremos del tema motorizaciones, pero que sepáis también que para el acabado RS podremos escoger la mecánica también híbrida enchufable de 245 caballos. Es la mecánica que ya hemos visto, por ejemplo, en el Golf GTE o en los Cupra León. Como os comentaba antes, para esta cuarta generación del Octavia, Škoda incluye la denominación IV. ¿Qué implica esta denominación? Implica que el coche tiene una componente eléctrica. En este caso tenemos un híbrido enchufable. La parte exterior, poquitas cosas, excepto las que hemos visto al empezar el vídeo. ¿Y qué implica además? Bueno, tenemos dos motores. El primero, un 1.4 gasolina con 4 cilindros, motor TSI, con 150 caballos que entrega 250 Nm. Y el segundo motor que tenemos, uno eléctrico de 102 caballos que entrega 330 Nm. La combinación de ambos motores nos da una potencia total de 204 caballos y 350 Nm. Siempre asociados ambos motores a tracción delantera, no puede ser total en este caso, y a una caja de cambios DSG automática de doble embrague de 6 relaciones. Y en cuanto a las sensaciones de conducción, bueno, son muy parecidas a las que tuvimos con el Octavia Sedan, con el TDI que ya pudimos traer al canal. Es un coche que va muy enfocado al confort. Pese a que montamos, aparte de tener los modos de conducción, los modos eléctricos, también tenemos los modos de conducción convencionales. Podemos variar la dureza de la dirección, la respuesta del control de crucero adaptativo, incluso la suspensión. En este caso, el coche monta como opción la suspensión DCC adaptativa ya conocida en el grupo BAC, y aunque lo pongamos en la parte más sport, en la parte más dura, la verdad es que no se nota para nada una dirección que sea dura o rebotona, o que la parte de atrás tenga esos rebotes, o que se note en los riñones, absolutamente para nada. Es un coche, como os digo, con una suspensión bastante blandita, que absorbe bastante, y muy enfocada al confort, igual que la dirección, bien asistida, no demasiado directa. Pero es que por la propia concepción del coche ya entendemos que no hace falta que sea un coche con un tacto deportivo, es un coche eléctrico y no parece que su destino vaya a ser circuito o para hacer carreteras de curvas intentando ir a un ritmo alto. Pese a eso, también os digo que no le he buscado las cosquillas en exceso porque, como os comento, por concepción no es su uso normal, pero me ha dado la sensación de que es un coche bastante neutro. Hay que buscarle muchísimo las cosquillas para conseguir un comportamiento un poquito suspirador o perder un poquito el eje delantero. Tiene dos matices con respecto al Octavia convencional, para que me entendáis. El primero es que todo el sistema eléctrico, motor, todo el cableado y las baterías van en la parte baja del coche. ¿Qué ocurre? Que bajamos el centro de gravedad, pero por contra le subimos el peso, o sea que ahí está más o menos lo comido por lo servido. En el comportamiento habitual, no se nota demasiado, quizá un pelín de que tiene algo más de inercias, pero como os digo, tampoco vamos a preocuparnos de que en un cambio de peso o en una curva rápida esas inercias nos vayan a jugar una mala pasada. Y el segundo matiz, que además es el que menos me gusta, este sí que os digo que no me gusta, y es el tacto del freno. ¿Qué ocurre con el freno? Que participa en el proceso de regeneración de las baterías. Entonces tiene un tacto súper esponjoso, y además el primer tramo, en el que en un coche convencional, si tienes por ejemplo que hacer una frenada de emergencia, tú pisarías y esperarías obtener una buena respuesta de la frenada, eso no ocurre. La potencia de la frenada está muy abajo y entonces la sensación esa no me acaba de convencer. Hay que acostumbrarse al tacto del freno y hay que tenerlo bastante por la mano, si no, a mí no me acaba de convencer. ¿Y cómo funciona este coche? Bueno, lo primero lo que os voy a contar ahora es, evidentemente, siempre y cuando la batería tenga carga, siempre y cuando la tengamos cargada y podamos utilizar el motor eléctrico. Este coche tiene una batería de 13 kWh, lo que da para una autonomía en puramente eléctrico de entre 60 y 66 kilómetros. Aunque luego en la práctica, como ya explicaremos luego, cuesta llegar a esas cifras. Que sea una batería relativamente pequeña hace que también la carga sea relativamente corta. En una red doméstica, pese a no tener carga rápida, en una red doméstica podríamos cargarla desde vacío hasta completamente lleno en aproximadamente unas 5 horas. Y en el caso de conectar el coche a una red de 3,7 kilovatios, tardaríamos más o menos unas
3 horas y media en tener la carga completa. Como os decía, ¿cómo funciona? Tenemos básicamente 3 modos de utilizar el sistema eléctrico. El primero es el puramente eléctrico, es decir, forzamos al coche a funcionar solo con electricidad. Funcionará siempre y cuando no pasemos los 140 km por hora y siempre y cuando la solicitud de potencia, la carga de potencia que nosotros le solicitamos al coche, la pueda entregar por sí solo el motor eléctrico. Y luego tenemos 2 modos de conducción que funcionan con el modo híbrido. El primero de ellos es el automático, que lo que hace el coche es utilizar la carga tanto eléctrica o del motor de combustión que cree oportuna. Hace la mezcla que cree conveniente para utilizar de manera óptima ambos motores. Y luego tenemos lo que sería la parte híbrida, otro modo, la parte híbrida, que sería digamos, la no automática. ¿Cómo podemos utilizar esta? Por ejemplo, vamos haciendo carretera y sabemos que vamos a llegar a una zona urbana y nos interesa reservar más la parte eléctrica para cuando lleguemos a la zona urbana, porque sabemos que los consumos aumentan. Pues podemos decirle al coche que se espere, entre comillas, que se espere y que utilice esa carga eléctrica de la batería, que la utilice para cuando lleguemos a la zona urbana, de manera que gestionaremos nosotros cómo queremos utilizar la carga de la batería. Y una cosa importante para este coche, pues son los consumos. ¿Qué consumos podemos conseguir? Bueno, Skoda nos dice que podemos hacer hasta 66 kilómetros con una carga eléctrica completa, 66 kilómetros en modo puramente eléctrico. Bueno, a mí me parece difícil llegar a esas cifras. Si hacéis bastante urbano, ya sabéis que el entorno más favorable para el consumo de los coches eléctricos es precisamente el urbano, al contrario que los vehículos de combustión, que es donde más gastan. Si hacemos bastante urbano o hacemos un ritmo constante en carretera convencional de 80-90, podemos llegar a los 50 kilómetros. A partir de ahí lo veo bastante complicado aumentar la autonomía, es complicado. Si funcionamos en híbrido, bueno, en función del tipo de conducción que hagamos, ya sabéis que el motor de eléctrico apoya al de combustión y conseguimos bajar un poquito el consumo. ¿Qué ocurre? Que cuando se gasta la carga de la batería empezamos a funcionar únicamente con el motor de combustión y además con el peso extra de todo el sistema eléctrico. Bueno, no son consumos demasiado altos, rondaremos en torno a los 6 litros. Si hacemos algo de urbano, quizá un pelín más, pero también es cierto que si hacemos carretera convencional, como os decía antes, entornos muy favorables para el consumo, podemos lograr cifras cercanas a los 5 litros. O sea que, teniendo en cuenta el tamaño del coche y todo lo que tenemos que arrastrar, realmente son consumos bastante contenidos. Si hacemos un ciclo con el motor eléctrico apoyando al de combustión en modo híbrido, podemos conseguir consumos que ronden los 2,5-3 litros. O sea que si nuestro uso diario es aquel en que las baterías pueden aguantar, usamos el coche en el día a día en sitios donde nosotros, para ir al trabajo, la batería es capaz de aguantar los trayectos, este coche puede conseguir unos consumos muy, muy bajos y puede ser una opción muy interesante. ¿Podemos conseguir regeneración de la batería mientras conducimos? Sí. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, como es habitual en los coches eléctricos, pues con la propia inercia del coche, tanto cuando vamos en bajada y levantamos el pie del acelerador, con la propia inercia, y también cuando frenamos. Tiene una función muy interesante este coche con respecto a esa inercia, y es que con el control de crucero adaptativo, junto con este sistema, lo que hace el coche es que si nos estamos acercando, por ejemplo, al coche que circula delante nuestro, frena de manera automática, lo que favorece esa regeneración. Lo que sí que es cierto es que para conseguir una cantidad de regeneración que sea efectiva a la hora de nosotros conducir, se necesita muchísimo rato de regeneración. Lo que implica que, por más que intentemos regenerar, o por más que hagamos una conducción, digamos, de ahorro para conseguir esa regeneración, no repercute demasiado, a la hora de la verdad, no repercute demasiado en el tanto por ciento de carga de la batería. Y aquí en el Virtual ya hemos visto en la pantalla central la información que podemos sacar. Pues aquí tenemos el consumo instantáneo
arriba está el combustible convencional y abajo está el combustible eléctrico. Y tenemos el nivel de gasolina y aquí el nivel de carga eléctrica. No he cargado el coche esta noche, pues aquí tenéis la autonomía 0. Y aquí como si estuviera en reserva, en rojo. Esta lucecita de ready se enciende cuando arrancamos el coche y estamos en modo eléctrico. Claro, como el motor no se oye, sale esta palabra aquí en el virtual para que sepamos que realmente el coche está encendido. Y con este botón de aquí podemos cambiar el menú y pasaremos a el consumo medio. Bueno, salen estas cifras tan desorbitadas porque acabo de arrancar el coche y por eso están aquí, pero ni mucho menos. Aquí tenemos el de combustible convencional y aquí el de la carga eléctrica. Y si nos movemos por aquí, pues aquí tendremos, bueno, ya lo teníamos aquí también, tendremos la autonomía de uno y de otro combustible también. Y hasta aquí este vídeo de hoy del Skoda Octavia IV. Si os ha gustado, dadle al like y suscribiros al canal para que pueda seguir creciendo y trayendo coches tan chulos como este. Hasta la próxima, nos vemos.